Bueno, ahí ya vamos siendo 30 personas que estamos conectados para esta charla del Foro Training de Agilidad sobre cómo abordar la agilidad sin Scrum. Vamos a empezar inicialmente compartiendo algunos slides que tienen que ver más con organización, si queremos decirle de alguna manera. Ahí contarles un poquito que el Foro Training de Agilidad está compuesto por una comunidad de más de 40 agilistas de Practia y tenemos un canal en YouTube que lo pueden encontrar como practia.global, y dentro de ese canal está la playlist Training de Agilidad, donde van a poder ver videos que hablan de Scrum, de Kanban, patrones de distintos marcos de agilidad, OKRs, Management 3.0 y un montón de temas más que tienen que ver con la agilidad y que compartimos en este espacio, que queda grabado para que lo puedan compartir ahí con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus colegas, o lo puedan volver a ver si les quedó algo para revisar o lo quieren volver a revisar para algún tema que se acuerdan pero no tanto. Tienen esta opción de verlo ahí en el canal de YouTube. Increíble esta charla, ¿no, Marian? Que después seguramente vamos a estar subiendo y nada, van a poder escuchar. Además de que también hay un montón de charlas más, como bien mencionaba Marian, y están buenísimas, así que les recomendamos pasar por ahí. Tal cual, exactamente. Bueno, y acá les presentamos un poco las reglas de convivencia de la charla. Vamos a iniciar con todos los micrófonos en mute, salvo nosotros que estamos como oradores. Les pedimos que si necesitan solicitar la palabra, puedan levantar la mano para ordenarnos y poder darle el espacio a cada uno. Vamos a tener un bloque final con la posibilidad de preguntas, dudas que podamos charlar. Y en el chat ustedes pueden ir dejando alguna pregunta o alguna consulta que hacia el final de la charla lo vamos a revisar y vamos a poder conversar sobre esas preguntas, esas inquietudes que ustedes tengan. No sé, si querés agregar algo más acá. Ningún más. Sí, por ahí simplemente si quieren alguna pregunta o algo, también, como bien ahí había dicho, pueden escribirla directamente en el chat. Yo seguramente ayudo a ir leyéndola para contarlas a todos. Buenísimo. Bueno, y bueno, vamos a empezar inicialmente con una pregunta en Menti. Ahí les pedimos que ustedes puedan escanear el código QR que tienen en pantalla o copiar el código y entrar a menti.com. Y ahí la pregunta es bastante simple. La pregunta que tenemos para hacerles es, bueno, ¿en qué piensan ustedes cuando decimos agilidad sin Scrum, ¿no? ¿Qué es lo que se les viene a la mente inicialmente? Es, digamos, un disparador, es como para que puedan escribir 3 palabras y compartan a ustedes cuál es lo primero que se les viene, digamos, a la mente de implementar agilidad sin Scrum. Hay dos formas de acceder, una es entrando directamente a la página menti.com y ponen ese código que está ahí arriba, o si no, la otra más sencilla todavía, con su celular, escanean ese QR y ya los lleva directamente a la encuesta. Así que ahí damos unos minutos nomás. Buen día. Buenos días a todos, ahí está Hernán. Buenas. Nos va a estar acompañando. Y perdón que llegué un poquito más tarde, pero se me cortó la luz. Pequeño detalle. Ahí te estamos esperando, así nos presentamos, porque le dimos para adelante. Ahí nos podemos presentar. ¿Querés empezar vos, Hernán, presentándote? Dale, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Hernán Sánchez. Soy coach, acompañando a los equipos en este proceso de potenciarlos en su trabajo y poder cumplir con los objetivos de negocio, velando por justamente poder brindar resultados y hacerlo en el mejor clima laboral posible, ¿no? Cuidando tanto los procesos como las personas. Buenísimo, gracias, Hernán. Dale nomás. Dale, mi nombre es Ezequiel Covelo, también voy a estar acompañando a este grupo fantástico que, bueno, estamos trabajando ya hace un tiempito. Yo estoy ya hace un par de años en lo que es Practia, trabajando como Agile Coach. Y bueno, nada, seguramente nos vamos a estar encontrando en alguna de estas charlas que siempre van a estar acá disponibles en lo que es el canal de YouTube y, bueno, obviamente acá en todo lo que vamos a estar haciendo a futuro. Así que nada, bienvenidos a todos. Ahora seguramente arrancamos de lleno.
Sí, tal cual, rápido lo mío. Mi nombre es Mariano Nasif, también estoy como Agile Coach en Práctica, acompañando la transformación hacia la agilidad a distintos clientes. Y bueno, también participo, al igual que el resto de los 40 agilistas que están componiendo este foro, en algunas charlas. He dado algunas charlas anteriormente y hoy me toca acá compartir con Hernán y Ezequiel esta charla de qué pensamos, digamos, y cómo abordar agilidad sin Scrum. Ahí voy a pasar a ver si puedo compartir el Dale, resultado además, veamos a que ver qué viene. estuvieron escribiendo. A ver, ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, bien. Tenemos varias cosas, a ver, Hay mucho, ¿eh? sí, hay de todo. Pero bueno, repasemos algunas. Kanban ahí en el centro parece que se repite un poco Fantástico. más que el resto. Intuitivo, habilitar el mindset, no importa el framework. Hay una que me gustaba por ahí que dice, la agilidad no es Scrum. Excelente. Ya es un puntapié inicial, vamos, Ahí está. Otras metodologías, honrar los core values, más agilidad, bueno, Entregas flexibilidad. acordadas. Me gusta el de Sí. no importa el framework. Muy Sí, bueno. tal cual, tal cual. Así Aprender que de bueno, los bien. errores, muy importante. Están como bien rumbeados, me Sí, parece, sí, ¿no? creo que esta charla va a ser bastante fácil, me parece. Sí. No, bueno, un poco se trata de esto, ¿no? De pensar en qué otras alternativas hay. Así que bueno, les agradecemos por haber compartido sus pensamientos, sus ideas cuando lanzamos esta pregunta, en qué piensan o qué es lo que se les viene a la cabeza cuando proponemos agilidad sin Scrum. Bueno, continuamos con la presentación y pasamos al siguiente slide. Y bueno, ahí repetimos los nombres, ¿no? Vamos a estar hoy charlando de Ezequiel, Mariano y Hernán. Y acá, ¿qué tenemos en las góndolas Y para bueno, es abordar la esta primera agilidad? pregunta que nos trae a esta charla, ¿no? Esto de cómo abordar la agilidad sin Scrum, ¿no? Y bueno, lo primero que quiero decir es que esto no va para nada a desmérito de lo que es Scrum, que es un marco espectacular y súper potente. De hecho, todos los que estamos acá somos Scrum Master, así que claramente no vamos por ese lado. Sí, la idea es justamente pensar que no solo en la agilidad existe Scrum, sino que muchas veces uno lo primero que escucha en el mercado es justamente este marco metodológico, que justamente es por ahí el más famoso, ¿sí? El que más charlas tiene, pero hay otros, ¿no? Hay otros que también justamente nos ayudan a ir implementando todos estos valores, todos estos principios que también nos inculca la agilidad, como puede llegar a ser Kanban, entre otros también que hay varios, ¿no? O sea, tenemos también otros que pueden llegar a ser también más de estilo escalado, como Safe, como Scrum at Scale, bueno, un montón que justamente de esto va la charla, ¿no? Vamos a por ahí hacerle un poquito más de referencia a lo que es Kanban, porque justamente es uno que a nosotros, por lo menos a mí en particular, nos gusta mucho. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? De que no solo en el mercado está Scrum como marco metodológico de la agilidad, sino que hay otros disponibles, ¿no? Marian, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente. Tenemos distintas posibilidades y también dependiendo de qué es lo que queremos abordar, digamos, ¿no? De qué proyecto, qué producto. Tenemos que pensar en la realidad, ¿no? Digamos, y no salir corriendo y agarrar ahí la oferta de Scrum como si fuera lo único que nos permite trabajar con agilidad. Y ahí un poco lo decían los asistentes, ¿no? Digamos, esta frase que dijimos nos resuena bastante, agilidad no es Scrum, y un poco de la mano viene la charla. Tenemos como otro framework a Kanban, por ejemplo, al lado de la góndola, ¿no? De Scrum tenemos Kanban como posibilidad. ¿Cómo lo ves, Hernán, esto de diferentes opciones para abordar la agilidad? Sí, yo creo que en ocasiones la confusión puede venir con que hay modas, ¿no? Hay veces que decimos Scrum está de moda y vamos todos para Scrum, ¿no? Y nos olvidamos de que en realidad Scrum, Kanban son herramientas. Lo interesante es tener una mentalidad agile, abierta y adaptativa al contexto que te rodea y poder utilizar estos frameworks como herramientas para poder sacarles el provecho, si no es como que querer atornillar un tornillo con un martillo, ¿no? Son herramientas distintas, una cosa un martillo, otra cosa un destornillador.
De hecho, hay distintos experimentos que se pueden hacer para comprender a qué contexto se aplica mejor cada uno de los frameworks. Hay contextos donde Scrum es espectacular, sobre todo en un lanzamiento de producto o algo por el estilo, tenemos que hacer hipótesis de beneficio. En cambio, hay proyectos donde ya sabemos que tenemos que hacerlo, tenemos que hacer otra cosa, revisión de una migración, de un legado, de algo por el estilo, y bueno, vamos quizás por un esquema Kanban, pero no todos los frameworks son simplemente utilizables así como así, ¿no? Así que tenemos que pasar por ese proceso de análisis de qué equipo va a abordar un framework y el por qué, cuál es la razón de ser. Sí, Totalmente, y me parece también, que... Perdón, Marian, dale, sí. no, digo, y pensando también en escenarios escalados, donde también conviven, ¿no? Distintos frameworks, digamos, no es potestad de uno solo la agilidad. Y bueno, justamente, pueden convivir porque quizás en una organización donde tenemos aplicado 6, por ejemplo, podemos convivir con Kanban y Scrum sin problema. Dale, ese ahí Totalmente. que querías comentar. No, totalmente, sí, sí, por eso que siempre nos surge, ¿no? Como estas preguntas que por ahí a veces nos hacen de, bueno, ¿qué marco de trabajo tengo que justamente implementar en mi equipo, ¿no? Entonces, la pregunta por ahí es, bueno, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál es el contexto de tu equipo? ¿En qué están trabajando? Porque justamente eso nos va a dar justamente la noción de entender cuál podría adaptarse mejor a la situación de cada uno de los equipos donde vamos a estar justamente trabajando. Algunos tienen un dominio por ahí un poco más de innovación, como es Scrum, donde también se utiliza mucho lo que es la prueba y el error, la entrega en periodos cortos de iteración, que son los sprints. Y por ahí en otro aspecto puede llegar a utilizar algo más de estilo Kanban, ¿no? Que por ahí ya va de la mano de un proceso más continuo, ¿sí? Donde siempre es una entrega continua que justamente nos va a estar ayudando a ir mejorando ese proceso, ese flujo de trabajo que estamos haciendo con nuestros equipos, y bueno, justamente por ahí se adapte mucho mejor. Esto es básicamente como, no sé, ir a una concesionaria de autos y decir, che, me quiero comprar un Ferrari y después lo querías utilizar para trabajar en el campo. Bueno, claramente te vas a llevar un disgusto de que por ahí no fue la mejor elección, si bien es un auto espectacular, podrías haber elegido por ahí otra opción que se adapte mejor al contexto de lo que estabas necesitando, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y hoy entonces lo que les proponemos para conversar, que vamos a estar charlando con ese y con Hernán, es justamente de Kanban, digamos, como una opción para abordar la agilidad, que no es Scrum, y vamos a estar viendo los principios básicos y algunas cuestiones iniciales, y como una selección que hicimos con ese y con Hernán, de lo que podemos abordar en esta charla de una hora. Obviamente el framework es mucho más grande de lo que nosotros vamos a estar charlando hoy, pero por lo menos para acercarles y comentarles inicialmente de qué trata Kanban y que ustedes puedan ahí, con esa curiosidad que les dejemos de esta charla inicial, poder investigar un poco más en qué proyectos o en qué contextos pueden aplicar este framework, que también es de agilidad, ¿no? Marian, te cuento que ya hay una pregunta interesante en el chat. Si quieren, los podemos revisar. Vayan dejando las preguntas en el chat y las vemos al final. ¿Les parece? Sí, Perfecto. sí, perfecto, sí, ahí está bueno que lo vayamos este, recordando las preguntas, pues dijimos que las íbamos a ir respondiendo al final. El canal de comunicación buenísimo es el chat, ahí José, lo vamos a estar viendo ahí cuando terminemos la charla, quédense un minutito más y lo vamos respondiendo a las preguntas y vamos charlando de los temas que nos comenten ahí por el chat. Bueno, avanzamos, si les parece, Hernán, Dale, perfecto. vamos al próximo slide que tenemos Vamos. preparado. ¿Y de qué habla? Es este slide. Y bueno, ¿por qué es que decimos justamente que Kanban es un método mucho más adaptativo, ¿no? Bueno, justamente porque en parte de sus principios de gestión del cambio ya nos menciona esto de arrancar con lo que estás haciendo ahora. No trates de modificar todo el proceso, no trates de modificar todo tu equipo, porque claramente eso va a ser como una bomba que va a explotar y no va a ser la mejor forma de ir implementando la agilidad. Lo que te dice Kanban básicamente es, no, pará, arrancado con lo que estás haciendo ahora, no trates todavía
de modificar mucho el equipo, respetar los roles, respetar las responsabilidades que está haciendo cada una de las personas, los puestos de trabajo, y veamos a ver cómo es que está trabajando actualmente tu equipo, ¿sí? Visualicemos un poco este flujo de valor que están teniendo para ver dónde están las oportunidades de mejora, ¿sí? ¿Dónde podemos ir arrancando estos pequeños cambios que podemos llegar a empezar a realizar para justamente mejorar esta entrega de valor que vamos a estar haciendo continuamente a nuestros clientes, ¿no? Y bueno, parte de estos principios, justamente uno es el de comienza donde estás ahora, este cambio evolutivo, ¿sí? Que es lo que venía mencionando de el aporte que estamos haciendo continuamente en el equipo para ir entregando esta entrega de valor. Y justamente lo que hice es esto de fomentar el liderazgo, pero este liderazgo en todos los niveles, ¿no? Recuerden que un líder no tiene por qué ser un jefe, puede ser cualquier persona. El líder es el que te marca el camino, el que te indica cómo poder llegar a la solución y el que te ayuda más que nada en todos los ámbitos y los tiempos de un proceso de trabajo. Así que nada, esto es más que nada porque se conviene o nos conviene por ahí tener estos marcos más adaptables, más de gestión adaptativa, ¿no? De que justamente nos van a ayudar a lo largo de nuestro trabajo. Ahí, no sé, Hernán, ¿cómo lo ves vos también ahí? Sí, yo me quedo fundamentalmente con una de las palabras que está ahí en el comenzar donde estás, que es el respetar, ¿no? Para, para Kanban es uno de los valores más fundamentales el respeto de la gente, el respeto de los roles, el respetar a cada uno de lo que está haciendo actualmente una labor, una tarea, y no, no hacerlo sentir como invadido o que su esfuerzo ya no tiene sentido, que ahora vos venís con la palabra, con el manual de Kanban, ¿no? No es esa la idea, entonces es fundamental ahí respetar los tiempos y los roles de las personas. En ese sentido, y de la mano a lo del cambio evolutivo, Kanban propone una serie de reuniones que luego las vamos a ver más adelante, donde podemos hacer bien efectiva la comunicación, pero fundamentalmente te dice, cuidado, hacelo, pero no implementando las series de reuniones que te dice el manual, sino de a poco andar llevando a la gente a que tenga esas conversaciones de poder, esas conversaciones efectivas, y que entendiendo en cuál es el valor de cada una de esas conversaciones que están teniendo, ¿no? Y trabajar sobre todo con el tema de un liderazgo servicial. Una vez alguien me dijo que el líder es aquel que cuando se va continúa siendo recordado. Me quedó bastante eso, ¿no? Que es como decía, ese no tiene por qué ser necesariamente un jefe, sino que es una persona que más que decirte en qué estás, te dice en qué te ayudo, ¿no? Te destraba el camino. Buenísimo. Buenísimo, sí, ahí para complementar lo que están comentando Hernán, digo, es importante esto que mencionábamos del comienzo de donde estás, como un redescubrimiento, si se quiere, del flujo de valor del trabajo que se está realizando. Muchas veces trabajamos y le damos el día a día con todo, sin parar la pelota y mirar un poco qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si lo podríamos hacer mejor, y no desde cambiar la etiqueta de un rol, ¿no? Eso también está buenísimo que mencionabas, Hernán. El respetar los roles actuales y poner en valor quizás los roles actuales con este análisis del flujo de valor. Entender cuál es nuestro flujo, cuál es el camino que recorre no sé, la producción de nuestro producto, dónde nos trabamos, qué problemas tenemos actualmente, en lugar de salir corriendo a buscar, por ejemplo, no sé, un Scrum Master o salir todos a hacer el curso de Scrum sin haber primero analizado qué es lo que necesitamos, ¿no? Y eso me parece que en el framework de Kanban está bien claro y desde el inicio. No es que Scrum proponga salir a certificarnos todos en Scrum, pero digo, es lo que a veces pasa en las organizaciones cuando se piensa en agilidad y bueno, lo primero que se piensa es en Scrum y empezar a certificar. No está mal certificar Scrum para nada, no está mal capacitarse en Scrum para nada, pero digo, esta otra mirada que aporta Kanban sobre el abordaje a la agilidad, es decir, bueno, primero analizá lo que tenés, fíjate dónde estás parado, fíjate qué estás haciendo, ¿Qué con querés todos los lograr? roles, con todos los roles que tenés ahora, y andá haciendo este cambio evolutivo, ¿no? De a poco, de cómo podemos hacer
en mejorar, el concepto de mejora continua y cómo lo vamos aplicando, inicialmente sin deshacer nada. Y por ese lado, Marian, Scrum en sí es un marco, ¿no? Cuando uno piensa en un marco, piensa en un cuadro, por ejemplo, un marco que es algo rígido, que es rígido, ¿no? En cambio, en agilidad hablamos de una mentalidad adaptativa y flexible, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, bueno, queremos transformar la empresa hacia la agilidad. Ok, vamos a hacer todos equipos Scrum. Y no, porque puedes tener proyectos de distinta naturaleza. Por ejemplo, yo un puente no lo construiría utilizando Scrum, ¿no? Claro, Y a un método más tradicional, quizás. claro, tal cual, tal cual. Así que bueno, ahí repasamos un poco los principios y la gestión del cambio que propone Kanban, y esto también de fomentar el liderazgo, ¿no? Que por ahí me faltó aportar desde mi mirada el tema de lo que decía ese y lo que dijiste vos, Hernán, de el líder en todos los niveles. Es decir, no importa en qué área de la organización, ¿no? Desde la persona quizás con menos seniority de esta cadena de flujo de valor, hasta el más senior de la organización, todos pueden aportar y todos pueden ser líderes en su área, en su sector, con sus tareas, digamos, en su equipo. Así que bueno, fomentar, detectar y fomentar esto también es súper, súper importante. Bueno, pasamos al siguiente slide. Le damos. Dale nomás. Vamos. Y bueno, Buenísimo. recién hablábamos de los principios y ahora tenemos valores de Kanban. Y algunos quizás los hayamos escuchado en Scrum también, ¿no? Esto que tiene que ver con la transparencia, la colaboración, foco en el cliente. Bueno, la similitud es porque también está aportando a la agilidad, digamos, Kanban, no es ajeno a los valores de Scrum. Y bueno, ahí si querés contarnos un poco de qué van estos valores de transparencia, equilibrio, y Dale. vamos hablando con Hernán también de todos estos puntos. Dale, sí, les recuerdo que por ahí para el que no está muy habituado a lo que es Kanban, Kanban va mucho más allá, ¿no? De un simple tablero que por ahí es el que conoce todo el mundo, ¿no? Ese tablero de varias columnas que vas pasando distintos tickets o tarjetas de un lugar a otro. Bueno, Kanban va mucho más allá de eso. Eso, como siempre hacemos referencia o analogía a un iceberg, donde eso es solamente la punta del iceberg lo que tiene Kanban. Kanban es un método completo que justamente nos aporta principios y valores. Y bueno, justamente acá queremos mencionar algunos, si bien obviamente el método va con muchísimas más cosas. Es solamente de qué se visualiza todo esto que estamos mencionando, ¿no? Es estos valores, ¿a qué nos ayudan? Bueno, justamente los que nos van a mencionar es esto de ser transparentes justamente para compartir toda la información. Es por eso que es muy importante tener estos tableros, ¿sí? Estos tableros que nos van a ayudar a ver cuál es el flujo de trabajo de cada uno de nuestros equipos, tener un equilibrio, ¿sí? En qué aspectos y puntos de vista, como bien dice ahí, para tener justamente un equipo integral que justamente nos ayudemos entre todos con lo que tenga que ver con la colaboración. Foco en el cliente, esto es fundamental, ¿sí? El foco en lo que estamos trabajando, el tratar de tener un flujo y que no nos estén llegando 25 cosas por todos lados y no sabemos bien qué es lo primero que tenemos que agarrar. Bueno, justamente el Kanban nos propone una mirada más de foco en lo que estamos trabajando mediante acuerdos de equipo, donde ya sabemos bien qué es lo próximo que vamos a necesitar tomar o qué es la prioridad que tiene que tener cada uno de los distintos tickets que nos pueden ir llegando al equipo. Y bueno, lo fundamental, tener el flujo bien disponible, armado, para que justamente después esté al alcance de todos y cada uno pueda ir gestionando nuestro backlog de la mejor forma, ¿no? Siempre, obviamente, teniendo el poder de ir actualizando distintos acuerdos que pueden llegar a tener el equipo, pero teniendo siempre como unas normas bien claras de lo que tiene que ir haciendo cada uno, cuál es la responsabilidad que va a tener cada uno en el equipo y cómo lo vamos a ir manejando. ¿No, Hernán? ¿Vos cómo lo ves ahí? Sí, sin duda que para lo que es Kanban pone muchísimo valor a lo que es garantizar un flujo continuo de trabajo, por sobre meter cosas y apagar incendios, ¿no? O sea, lo que cuida fundamentalmente Kanban es tomar un trabajo y poder resolverlo. Tomar un trabajo y poder resolverlo, ¿sí? Kanban se basa más en un sistema
pull, es decir, tirar del trabajo, ¿no? Que el equipo tira del trabajo, lo toma y lo realiza, por sobre un sistema push donde los clientes empujan trabajo, ¿no? Eso no funciona así, sino que en Kanban generalmente el equipo se encarga de tirar de ese trabajo cuidando de un flujo continuo, donde hay una conciencia absoluta de cuál es la capacidad del equipo y cuál es la disponibilidad del equipo. Pero fundamentalmente le pone mucho foco en primero hacer de a una cosa a la vez, ¿no? Primero terminar, hay un dicho que dice start, finish, stop starting, ¿no? O sea, primero terminar lo que está empezado para luego comenzar algo que tenés que terminar, ¿sí? Sí, ahí el famoso dejar de empezar para empezar a terminar, digamos. Totalmente. Pero sí, ahí un poco agregando y el tema del sistema pool, digamos, de dónde viene Kanban, y con lo que decía ese también, ¿no? Que el tablero Kanban es simplemente eso, un tablero, y que el tablero Kanban también se usa en Scrum, por eso a veces la confusión, ¿no? Kanban es más que nada la gestión visual y estos radiadores de información para cumplir con la transparencia y que todos estemos atentos a cómo viene el flujo de trabajo, cómo fluye esta línea de producción. Y digo línea de producción para enganchar con de dónde viene Kanban, digamos, viene no de la producción de software, sino de la producción de línea de producción industrial. El primero que empezó con esto es Toyota, que lo pueden ver ya en el libro de Toyota Way, que bueno, no me acuerdo ahora de qué año es, pero es desde hace unos cuantos años, y propone todos estos conceptos de tener bien con distintos flags y distintas marcas, saber cuándo se está agotando un suministro para poder accionar ahí y que la cadena no se quede sin el suministro de ese componente. Y esto que decía Hernán, ¿no? De que cada uno sabe bien lo que tiene que hacer. Pensemos una línea de producción donde el producto empieza y va pasando por distintas etapas, y en cada etapa el que realiza esa tarea es el especialista, ¿no? De esa tarea, y lo hace y tiene todo lo necesario para que no se trabe la línea de producción. Entonces, mucho foco en esto, en este flujo de trabajo constante, donde el resultado final es el producto listo y disponible para el cliente, por eso mucho foco en el cliente y saber cuál es el valor que reciben los clientes y qué es lo que le interesa recibir al cliente, ¿no? Bueno, nada. Y todo esto de colaboración, de trabajar juntos, de mantener una cadencia en el flujo. Imagínense que una parada de una línea de producción implica un costo muy alto. Entonces, por eso también el foco en Kanban está en poder aplicar lo que es mejora continua, just in time y otros conceptos que tienen que ver con esto, ¿no? de poder mejorar el flujo, cómo realizamos el trabajo, que la cadena no se frene y poder ir entregando. Y ahora vamos a ir viendo seguramente en el próximo slide cómo es esto de ver las distintas etapas de nuestro flujo, de nuestro proceso, por dónde pasan las tareas y alguna métrica, que ahí vamos a estar conversando también de métricas que tienen que ver. Marian, ahí nos Sí. están ayudando también en el chat. El libro que vos mencionabas es alrededor de la década del 70 que nos están poniendo. Y bueno, también, Bien. ya que está de Yapa, para también los que les interese mucho este método, fue creado también por David Anderson ya hace varios años. Y bueno, tenía todo esto de la gestión del flujo de trabajo, como bien mencionaba Marian ahí, con todo lo que es la línea de producción, ¿no? Y bueno, también está basado mucho en todo lo que eran los sistemas de manufactura Lean, ¿no? Que es este método sistemático que era para la eliminación del desperdicio, que bueno, obviamente tiene mucho más conceptos, pero un poco de resumido para ver un poco de dónde sale todo este método Kanban, ¿no? Excelente, gracias ahí por el aporte, de que es de la década del 70 se me había olvidado. Bueno, ahí vamos con el siguiente slide. Bueno, acá vemos esto que sería un tablero Kanban, ¿no? Ahí tenemos distintas etapas. Tenemos la solicitud de la tarea recibida, solicitud tomada por el equipo, solicitud en progreso, solicitud en validación y solicitud finalizada. Este sería el flujo con sus distintos estados o etapas
de un proyecto, una empresa X, y tenemos abajo ahí cada solicitud en su estado. Así que bueno, ¿y de qué vamos a hablar acá, de métricas? Exactamente, sí, y ahí más que nada lo que queríamos, bueno, ver acá mediante un ejemplo cualquiera, ¿sí? ¿No? De lo que es un tablero Kanban. Vamos a ver que, bueno, como todo marco ágil, el Kanban también se basa en un modelo de control empírico, ¿sí? Esto quiere decir que es fundamental contar con datos que realmente nos alimenten y veamos cuál es este flujo de principio a fin que tenemos y que nos permita básicamente tomar decisiones, porque es lo que vamos a estar necesitando, ¿sí? Ver en qué podemos ir justamente mejorando nuestro proceso. Y bueno, estos datos justamente se van a ir recolectando de forma permanente en cada uno de los puntos y es importante entender por ahí uno de estos conceptos que algunos son muy conocidos, otros, bueno, por ahí no se escucharon tanto, pero entre cada una de estas columnas, de estos pasos de nuestro proceso, hay como distintos conceptos como el touch time, que bueno, no es más que cómo se va a ir registrando el tiempo de cualquier ítem de trabajo que fue trabajado justamente, valga la redundancia, por el equipo, desde que lo inicia hasta que lo pasa a la siguiente columna, ¿sí? Es como la distancia más corta de nuestro proceso. Otro de los conceptos es el cycle time, ¿sí? Que la diferencia es que es desde que lo toma el equipo, ¿sí? Desde nuestro primer punto, hasta que finaliza justamente el trabajo, ¿sí? De todo nuestro trabajo, de nuestro proceso, ¿sí? A diferencia de lo que es el lead time, que el lead time lo que va a hacer es, además de tomar todo desde que inicia nuestro punto de entrega en el equipo hasta que finaliza, toma ya directamente desde que le llega el backlog, ¿sí? Toma toda esa medida de tiempo desde que ya se ingresa a nuestro backlog hasta que finaliza. Entonces tenemos estos tres conceptos clave que nos van a ayudar muchísimo después a la hora de visualizar algunas métricas que vamos a estar mostrando, cómo es que podemos ir mejorando justamente cada uno de los procesos, con el lead time, el cycle time y el touch time. No sé si ahí, muchachos, alguno quiere agregar algo con estos tiempos. Sí, tal vez como para hacerlo como más corto, vemos todas esas columnas, ¿no? El lead time, pensémoslo como el tiempo que pasa entre que un equipo se compromete a tomar un trabajo y el tiempo en que lo entrega, ¿no? O sea, ese tiempo entre el comprometido y el entregado sería el lead time, ¿sí? Y fundamentalmente cuando hablamos de touch time, tenemos que tener bien presente como un acuerdo previo de equipo de cuál es el trabajo en progreso que puede tomar cada uno de los participantes del equipo, ¿no? Tenemos que poder a conciencia plena limitar la cantidad de trabajo que en forma unívoca pueden tomar al mismo tiempo, por lo que decíamos, ¿no? De poner foco en una tarea, resolverla y luego entregarla para luego pasar a la siguiente. Es muy común que me pasan los equipos que hablo con algún desarrollador y me dice, no, estoy con 3 temas a la vez. ¿Y cómo haces? En realidad, bueno, hay mucho desperdicio ahí, ¿no? Cuando salta de un tema a otro, entonces por eso en Kanban se hace mucho foco en lo que es el work in progress. Tal cual, ahí lo tiraste al pasar, Hernán. Toma ahí lo de working, el WIP limit, que se habla El mucho famoso también WIP. cuando hablamos, sí, de Kanban. No está puesto acá en el tablero que tenemos en este slide, pero la idea es que, como mencionaba antes Ezequiel, con nuestra prueba o experimento empírico, digamos, de nuestro flujo de trabajo y el tablero que nos va a ir ayudando a ver dónde posiblemente tengamos un cuello de botella en nuestro proceso, en nuestro flujo. Lo que propone Kanban es achicar este working process, que es ni más ni menos que cuántas tareas se pueden estar abarcando en el mismo estado, ¿no? Por ejemplo, hay solicitud en progreso, vemos 2. Posiblemente este flujo tenga un WIP de 2 en este estado, porque en algún momento evaluamos de que más de 2 nos genera un cuello de botella porque no podemos abarcar y empezar y terminar más de 2 en este estado. O nos genera justamente este cuello de botella, nos genera un touch time elevado y nos frena el entregar el producto al final del proceso. Así que buenísimo ahí el concepto de WIP Sí, que totalmente. mencionaste, Hernán. Es súper importante ahí lo que mencionaba Hernán, perdón, Mariana, te Sí, interrumpí dale, justo. dale, para adelante.
porque realmente lo mencionó y por ahí quedó medio al pasar, pero estas políticas de limitar el WIP, como mencionaba Hernán, crean justamente eso que mencionaba también anteriormente, que es un sistema de arrastre, ¿sí? O un sistema justamente de puleo, ¿no? Donde el trabajo justamente es arrastrado al sistema cuando otro de justamente los trabajos es completado y queda capacidad disponible en vez de tener que ya justamente estar empujando el trabajo, que no es el sentido justamente de lo que propone Kanban, ¿sí? La idea es, yo puedo tomar trabajo cuando tengo capacidad disponible y no es que alguien viene de arriba y me dice, bueno, vos arrancá ahora, empezá a hacer esto. Me parece que es fundamental eso que mencionaba porque justamente es como se va diseñando todo este sistema pool que veníamos mencionando, ¿no? Tal cual. Y esto es para verificar, digamos, ¿no? En el equipo y en el flujo que estemos trabajando. Podemos poner un WIP que nos parece que es el indicado, y con las métricas y con los flujos que vamos a ver a continuación podemos detectar que quizás no era el indicado y hay que ajustarlo y no pasa nada. Ajustamos el WIP limit y vamos viendo cuál es el WIP limit que le conviene a nuestro equipo, a nuestro proyecto, para que el trabajo fluya y se mantenga este sistema pull, ¿no? En vez de pasar a un push, como decía ese. Bien, ahí pasamos entonces de las manos de estas métricas a Vamos a ver algunos para qué nos sirven. ¿Para qué? Exactamente, ¿para qué nos sirven? Y acá presentamos el primer gráfico, que es el diagrama de flujo acumulado, sería, ¿no? Exactamente. Acá lo que estamos viendo, tenemos las referencias en la parte inferior del gráfico. Lo que vemos es los tres flujos, el naranja, el amarillo y el azul o celeste, de lo que entra, ¿no? Lo que nos comprometimos, lo que está aceptado y lo que está entregado finalmente, ¿no? Lo que se comprometió el equipo a trabajar, lo que se aceptó, digamos, para entrar en nuestra línea de producción, en nuestro flujo, y finalmente lo que sí se pudo entregar. Y acá por lo que vemos el gráfico es, todos los flujos están como acompasados, siguen una cadencia, están bien paralelos y pareciera que todo fluye muy bien. ¿No? Ese, Hernán. Totalmente, sí, ahí justamente este es uno de los tantos gráficos que pueden llegar a ayudarnos en todo lo que tenga que ver con después el proceso de Kanban. Justamente el gráfico lo que nos muestra es, bueno, en los distintos pasos de nuestro proceso nos va mostrando en cada color, ¿sí? Como distintas montañitas. Y bueno, ahora vamos a ver este gráfico que justamente tenemos de ejemplo, es como el perfecto, ¿no? El equipo perfecto, el que decís, che, bueno, buenísimo, están llegando bien. ¿Y cómo nos damos cuenta que justamente este gráfico es perfecto, Hernán? ¿Cómo lo ves? Bueno, acá lo que podemos ver es el salto que existe entre lo comprometido y lo entregado, ¿no? Si se fijan en lo que son abscisas, tenemos la cantidad de historias, llamémosle, o de tareas entregadas, ¿no? Y en ordenadas de origen vemos lo que son las fechas, el tiempo. Lo que podríamos ver es, en ese salto que estás haciendo ahí con el mouse, podríamos ver ese trabajo en progreso que hablábamos recién, ¿no? Ese WIP es la diferencia entre lo comprometido y lo entregado. Cuánto está haciendo un equipo y cuánto está entregando en un periodo de tiempo. Cuando tenemos un equipo que tiene esos valores en forma armónica, digamos, o que tiene un flujo continuo, notamos típicamente un gráfico como el que se muestra acá, ¿no? Son prácticamente líneas paralelas, lo comprometido y lo entregado. No hay saltos abruptos y no hay tampoco grandes distancias. No es un equipo que está comprometiendo un montón de cosas pero resuelve poquito, sino como que hay cierto equilibrio entre lo que compromete y lo que entrega. Después hay otras situaciones de equipos donde podemos ver que o están subocupados o sobreocupados, ¿no? Y estas gráficas, estas líneas dejan de ser paralelas, sino que comienzan a abrirse o a cerrarse. ¿Quieren Digamos comentarlo ustedes? que este es como decía, ese de manual, el Mirá, perfecto, el equipo el ideal. perfecto, y el ideal, y ahí, Que como no lo que suele ser mencionaba, siempre el caso, ¿no? claro, y ahí como comentaba Hernán, vamos a ver ahora que tenemos otras situaciones que pueden darse con el diagrama de flujo acumulado, y que acá están, ya no tenemos algo
tan simétrico, ¿no? Tenemos algunos saltos más que importantes. Exactamente, donde por ahí en la primera parte de la gráfica, donde vemos que la montañita roja va por mucho más encima de lo que todo el resto, bueno, justamente ahí ya nos brinda. Lo importante también que remarcar de estos gráficos es que uno los puede visualizar sin siquiera saber quiénes están en el equipo, o sea, no requiere mucho conocimiento justamente del equipo, ¿no? Como que cualquiera puede venir y analizar estos gráficos sin la necesidad de tener mucho conocimiento. Entonces, en la primera parte del gráfico, donde la montañita roja es mucho más grande, lo que estamos viendo es que hay muchísimo backlog y, bueno, justamente no le está dando el equipo la capacidad para ir resolviendo a la par de lo que se va creando de backlog. Bueno, ahí hay una de las sugerencias que pueden llegar a ver, obviamente pueden ser varias opciones, pero pueden llegar a empezar a filtrar algunas ideas, empezar a poner técnicas de priorización un poco más rigurosas, ¿sí? Como para que no se nos aumente de manera tan grande el backlog y que, bueno, justamente el equipo pueda responder frente a esta demanda. Y el otro, Hernán, ¿cómo lo ves? Bueno, el otro tiene que ver con, es un llamado de atención, ¿no? Estos gráficos a mí me gusta verlos como semáforos, como para comenzar a tener ciertas conversaciones de cara a cómo queremos construir el equipo que está trabajando en este momento. En el gráfico de la derecha se ve que hay un trabajo en progreso que es grandísimo, es incluso superior a todo lo que se va entregando, que sería la línea verde de abajo de todo, y eso lo que es preocupante incluso es la tendencia, ¿no? Es como que ese colchón amarillo cada vez va creciendo. Si este gráfico se extendiera más en el tiempo, tal vez crecería más. Eso nos está hablando claramente de que hay un cuello de botella grandísimo en el equipo, ¿no? O sea que están tomando quizás más cosas de las que están cerrando, al punto que en un momento se puede detener el equipo, se puede bloquear por la cantidad de cosas en progreso porque no están poniendo foco en una puntual. Lo interesante es que para hacer estos gráficos no hace falta tener super habilidades, no hace falta mucho esfuerzo. La mayoría de estos gráficos están en las herramientas que comúnmente se utilizan en las compañías como para gestionar proyectos, ¿no? Que eso creo que ahora lo vamos a seguir conversando. Pero ese es un punto importante, que esta es información que se puede tomar y analizar de forma, digamos, barata. ¿Está bien? Sí, Sí, creo tal cual. Ya vienen en las herramientas, como decís, Hernán. Y ahí del gráfico está bueno esto que mencionabas del work in process y también in progress, y también del anterior. Quería remarcar esto, ¿no? El backlog es todas estas ideas que se van generando y se van cargando para que el equipo tome, pero no están comprometidas. Quizás acá la acción que dice demasiado backlog es eso, ¿no? Técnicas de priorización más rigurosas. No pongamos todo en el Kanban, no tiremos cualquier idea, porque acá tenemos un backlog que crece desmedidamente, digamos, en el primer gráfico. Y el otro, como dijo muy bien Hernán, bueno, ahí tenemos demasiado compromiso, ahí sí el equipo ya se comprometió a un montón de tareas que se le fueron acumulando y no las pudo entregar. Así que bueno, eso quería comentar. Y sí, de las herramientas, incluye estos gráficos, no sé, el Jira, que es una de las más utilizadas, los tiene por default, digamos que los pueden utilizar, y Azure entiendo que también, ¿no? Así que totalmente. bueno, no sé si Bien, quieren agregar algo más de esto, Hernán. Sí. no, te preguntaría, Marian, ahora esto si lo podemos, si lo podemos complementar con algún gráfico que también nos permita ser más predecibles, ¿no? Que nos permita poder planificar un poco mejor. Claro que sí, con nuestras métricas que estuvimos viendo recién, podemos hacer un montón de cosas, un montón de gráficos y ahí vamos. ¿Y qué es esto de la previsión probabilística? Justamente esto que charlábamos recién, que podemos ver, bueno, cuánto tiempo está en cada estado una tarea, cuánto tiempo nos llega desde que entra al backlog una idea y termina ya realmente para entregar, o el cycle time, ¿no? Desde que lo toma el equipo para trabajar realmente en la tarea y terminarla, nos dan mucha información que nos permite armar gráficos como el que estamos viendo ahora, que el que estamos viendo ahora es una simulación de un burden chart, donde vemos con cuántas tareas iniciamos, ¿no? Y
y semana a semana cómo vamos terminando esas tareas, y que se acompaña de otro gráfico donde nos va informando semana a semana cuántas tareas fuimos entregando. Entonces, lo que nos permite hacer este gráfico es decir, bueno, si tuviéramos que decir con determinada probabilidad en qué semana podemos estar entregando una tarea que ingresa al equipo, que ingresa a nuestro backlog, bueno, nos podemos ayudar de estos gráficos. Y acá tenemos marcado en la tercera semana de trabajo, que es nuestro pico de entrega. Acá en la semana 3 tenemos 145 tareas entregadas, y nos marca que, bueno, que ahí tenemos nuestro 50% de probabilidad de estar dando una fecha certera, ¿no? Es decir, si viene alguien y nos dice, ok, ingresó esto hoy, ¿cuándo me lo vas a poder entregar? Bueno, con una probabilidad de ocurrencia del 50%, podríamos decir que en 3 semanas lo podemos estar entregando. Pero si queremos ser como más acertados en nuestro pronóstico, en nuestra previsión, acá vemos que a partir de la 5ª semana ya tenemos una probabilidad de acierto muy alta, que es del 85%. Y si queremos estar muy, 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 muy seguros, bueno, nos vamos a la 6ª semana, y ahí casi seguro que no le vamos a errar, y vamos a poder comprometernos que en 6 semanas estamos entregando el trabajo con seguridad. Digamos, esto también es algo que nos permite hacer Kanban con todas estas métricas, que es justamente tener estos números de entrega semana a semana, y hay otros gráficos que también nos muestran día a día, ¿no? Incluso. Eso seguramente que, como decíamos antes, en las herramientas de administración, como Jira, como Azure, nos va a dar la chance de ir modificando los periodos de cada cuánto queremos hacer el corte, y vamos a dar quizás no solo semana a semana, sino día a día cómo viene la entrega del equipo. Bien, Totalmente. ahí para complementar, digo, es interesante esto, ¿no? Con la observación de 6 semanas podemos tener un 95% de nivel de confianza, se le suele decir en estos estudios estadísticos, de poder acertar en nuestra estimación por historia previa, ¿no? Con 6 semanas podemos tener esta estimación. También, además de esto, se puede explotar aún más la información que ya el equipo mismo nos da con técnicas de simulación que existen en el mercado. Bueno, la más conocida es la de Monte Carlo, pero hay muchas más, donde se puede extrapolar esto en el tiempo, a lo largo del tiempo, como para poder aún ser más precisos en esta estimación. Pero bueno, eso es muy estadística para esta hora. Vamos a dormir todos. Está muy bueno, está muy bueno. Ni siquiera comimos, Hernán, así que imagínate que no, demasiado matemático. No, y yo para agregar, la verdad que tiene justamente interesante de lo que estaban mencionando los chicos es, bueno, sin la necesidad de estar diciéndole a algún integrante del equipo que haga algún análisis previo, podemos estar justamente infiriendo o estimando cuándo es que puede llegar a terminar un trabajo, ¿sí? Todo el equipo, sin justamente conocer hasta el trabajo. Es como que a través de estas estadísticas podemos tirar cierto grado de probabilidad de cuándo justamente se puede llegar a finalizar, con un grado de precisión muy alto, porque ya estamos hablando de un 80 y pico de %, y justamente va a ser seguramente muy acertado, ¿no? Porque justamente cualquier tipo de trabajo que le fue llegando al equipo lo terminó antes de ese tiempo. Es justamente lo que nos está dando a conocer estos gráficos, ¿no? Medidas que nos van a ayudar después a planificar, bueno, cualquier tipo de trabajo que le va a llevar el equipo, siempre lo fue terminando antes de tal periodo de tiempo. Obviamente, para justamente tener estos datos, vamos a necesitar haber corrido nuestro proceso a lo largo de un tiempo. Por lo general, siempre se suele tomar con un grado de precisión muy alto el haber corrido 3 meses mínimo un proceso de trabajo, un flujo de valor de un equipo para realmente ya tener datos que alimenten a este gráfico. Buenísimo, sí, totalmente es importante esto que mencionas, ¿no? De generar una cantidad de información que nos permita tener datos confiables. Digamos, si nosotros empezamos con el primer mes, quizás todavía nos falta ajustar el WIP en algún estado, o revisar el flujo, o ir acomodando algunas cosas como para después sí tener un flujo más confiable, y ahí sí empezar a relevar
más datos y llegar a una estadística confiable. Ahí, Hernán, te interrumpí, dale nomás. No, no, que está perfecto lo que decís, María, porque en la medida que el equipo también se va conociendo, va comprendiendo mejor cómo puede estimar y cómo puede dar información, cómo puede ser transparente en lo que hace. Acá, en esta gráfica, por ejemplo, yo veo prácticamente 3 campanas de Gauss, ¿no? O sea, y eso, digo, no es algo errático, tal vez sea, y se suele ver en la práctica, que hay ciertos trabajos que toma el equipo que le llevan una normal de tiempo y hay otros trabajos que no. Entonces es una manera de que el equipo pueda comenzar a clasificar el backlog y los tipos de tareas que está haciendo para poder también tener noción de esa estimación, porque seguramente no todo va a responder a ese 95% del que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces es una forma de que el equipo comience a conocer también los distintos trabajos por hacer y el tiempo que le lleva a cada uno de esos trabajos. Buenísimo, exactamente. Bueno, este histograma que estamos viendo de tiempo es similar al que vimos antes, con nada más que en días, el otro estaba en semanas, y en vez de tener un burn chart, lo que hace es mostrar la cantidad de ítems que se entregan en cada día, ¿no? Y nos va dando esta información que mencionaba Hernán recién. También lo podemos utilizar así, ¿no? Y decir, bueno, vemos que a partir del día 7 u 8 tenemos como un pico de entrega muy grande, podríamos estar como bastante seguros que si nos comprometemos a entregar en 11 días, vamos a poder entregar con una buena probabilidad el trabajo. Ahí, chicos, creo que nos van a faltar 5 minutos. Sí, me parece que para podemos terminar, pasar a las preguntas. Yo esto creo que pasamos a las preguntas, ¿no? Después de esto. Vamos. Yo creo que sí, me parece que vamos a ver si contestamos algunas preguntas y ya podemos Pasamos ir 2 cerrando. segundos para dejarles el correo donde nos pueden escribir por cualquier consulta, duda, inquietud que les haya generado esta charla o cualquier otra que vean en el canal de YouTube, y nos pueden escribir a agilidad-ar@practica.global y nos comparten su inquietud o nos hacen su pregunta y seguramente les vamos a estar respondiendo. Desde ya, muchas gracias a todos los que se sumaron y vamos a revisar el chat. Entonces teníamos ahí una pregunta. Tengo algunas consultas que estaban haciendo. Bueno, a ver, me parece que al principio, me voy a ir al principio de todo, así respeto el orden. Vemos esta acá, de José Teruzzi. Dice, ¿qué recomiendan como fórmula para elegir un marco adecuado? Bien. Bueno, hay distintas técnicas para poder observar cómo es la naturaleza del equipo y la naturaleza del producto que tienen que construir y poder dar más asertivamente esa sugerencia. Ahora se me viene a la mente Cunevin, ¿no? Que es todo un framework diseñado como para poder ser más asertivo con qué uso, Scrum, Kanban, cualquier otra cosa. Lo interesante yo creo que es ver estos frameworks, tanto Scrum como Kanban, como herramientas que tenemos en nuestra caja, en nuestra gran caja de herramientas, y poder más vale tener este mindset adaptativo de en cualquier momento que necesitemos podemos utilizar lo mejor de cada método. No todo es Scrum, como así tampoco no todo es Kanban, no es todo blanco o negro, sino que para distintos trabajos, incluso dentro de un mismo equipo, puede que necesitemos utilizar parte de las técnicas de cada framework, ¿no? Sí, ahí aprovecho para comentarles con esta consulta y con esto que decía Hernán, que Practia tiene un servicio que le llamamos gestión adaptativa, donde justamente asesoramos a quienes quieran abordar agilidad o no. Digamos, según el proyecto hacemos todo un trabajo que quizás incluye esto que decías vos de pasar por Cunevin y demás, Hernán, porque quizás no tienen claro cómo aplicarlo, y desde Practia los podemos ayudar a trabajar en esto, ¿no? En algo que sea adaptado a la realidad de cada empresa, porque, como siempre decimos, no hay una receta única para abordar la agilidad, ni hay un único framework que se pueda utilizar, y mencionamos también algunos casos donde quizás no es la mejor opción, y es algo que no es ni innovador, ni hay incertidumbre, porque ya se sabe perfectamente el proceso que hay que seguir, qué es lo que hay que hacer, y
hace falta gestionar desde otro lado, no con un mindset ágil. Así que bueno, nada, desde práctica también tenemos esa posibilidad de ayudarlos con gestión adaptativa y pueden entrar al sitio web y ver de qué se trata y también escribirnos a la casilla de correo que mencionamos antes. Perfecto, Marian. Sigo entonces con las Dale. preguntas acá antes que se nos agote el tiempo. Dice Caro, Sí. dice, ¿el marco depende de la cantidad de personas en el equipo o temas a trabajar? Perdón, o del tema a trabajar. Bueno, ahí nada, respondo yo por ahí un poquito, va a depender obviamente muchísimo bueno, si estás utilizando algún marco como Scrum, este marco ya te sugiere, te da una sugerencia de la cantidad de personas que pueden llegar a integrar un equipo, que bueno, nada, en Scrum creo que estaba alrededor ahora de 7 más menos 2, pero bueno, Kanban no sugiere justamente la cantidad de integrantes del equipo, sino que bueno, va a depender muchísimo de cuál es el proceso o el flujo de valor que estén trabajando. Y bueno, ahí van a depender muchísimo de la cantidad de integrantes, pero no te limita a decir, no, mirá, tiene que tener tanta cantidad de personas. Ahí, chicos, no sé si quieren agregar algo Buenísimo. más. No, perfecto, me parece Pasamos a la bien. siguiente. Dice, podría decirse que desde el punto de vista de Change Management, Kanban tiene un impacto menor en la cultura, gestión de procesos de la empresa para abordar proyectos en lugar de utilizar Scrum. Era toda una pregunta. Yo por ahí lo leí medio una Toda una afirmación. pregunta, sí. No sé Pero, si, qué sé yo, dale, ahí, Mari. digamos, no es que Scrum tenga un impacto mayor, ¿no? Y que se aborde distinto. Quizás sí, todo el tema de decir, bueno, empezá donde estás, genera esto de que no hay un cambio radical desde el inicio. Pero quizás si necesitamos usar Scrum, tampoco es recomendable hacer un cambio radical desde el inicio y está bueno hacer una inspección de qué es lo que creemos, el producto. Y porque había otra parte que Kanban tiene un impacto menor en la cultura, gestión. Ahí en la cultura no, digamos, cultura de la organización, el mindset, uses Kanban o uses Scrum, siempre vas a tener que estar aplicando un mindset ágil, digamos, y está bueno siempre partir desde ese mindset que lo proponen los dos frameworks, digamos. Y esto es una mentalidad más flexible que decía Hernán. Después, bueno, nos podemos ir a Mindset de Carol Dweck, que indica que es una mentalidad fija, una mentalidad flexible, pero no me quiero ir por las ramas. Yo creo que son distintos enfoques y que radica más en el proyecto o el producto que vos quieras construir, donde aplica mejor cada uno. No me animo a decir que uno tiene menos impacto en la cultura de la empresa, por ejemplo. Lo que sí tiene impacto es si ese proceso de transformación cultural no es acompañado desde los equipos gerenciales, ¿no? Asociado a la pregunta que sigue. Digamos que estos procesos cuando uno pone un framework en los equipos, no es simplemente seguir una receta o una secuencia de pasos, sino que está acompañando con un proceso de transformación cultural, donde estamos promoviendo estos valores de transparencia, que son comunes a los dos frameworks, como bien decían, transparencia, colaboración, reflexión, mejora continua, y ello, si no es acompañado desde un nivel gerencial, bueno, termina siendo simplemente un copiar, pegar que hacemos de una empresa a otra, que nunca es lo aconsejado. Siempre hay que tener un diagnóstico preciso de cada empresa. No lo digo incluso yo, sino que hay grosos como la gente de Spotify, que ha sido la que hizo el furor con su modelo Spotify. Ellos mismos te dicen, no copies la receta del modelo Spotify. Nosotros mismos no podríamos hacer esa misma receta de ese momento porque ya evolucionamos y nos quedó obsoleto. Entonces, siempre hay que tener cuidado con hacer ahí un proceso de transformación cultural en cada empresa y a medida, para tener respeto por las personas y por los procesos existentes. Gente, creo que Bien. se nos agotó un poco el tiempo. La verdad que buenísimo todas las consultas y dudas que estuvieron surgiendo. Ahí vi hago mención también bien rápido. Esta charla va a quedar, como ya mencionamos al principio, en nuestro canal de YouTube, Practia.global. Pueden ir, acceder, le dan seguir, campanita, así cada vez que subimos un video van a estar
actualizando obviamente cada una de estas charlas, y bueno, esta obviamente apenas terminemos, seguramente también la vamos a estar subiendo. Así que nada, de mi parte, chicos, yo agradezco muchísimo por todas las preguntas, por toda la escucha que nos estuvieron dando, y a ustedes dos, gracias acá por acompañarnos. Igualmente, Bueno. gracias a todos por sumarse, nos extendimos unos minutos, gracias por quedarse, nada, súper enriquecedor todo, la charla con Ese, con Hernán, y también lo que fueron aportando en el chat, así que gracias a todos los que se sumaron, y nos estamos viendo en la próxima charla del Foro de Trading. Gracias a todos por su tiempo y por el interés que demostraron tanto en las preguntas como en el estar presente, así que, bueno, cualquier cosa quedamos a disposición. Gracias. Saludos. Gracias, chicos. Chao, chao.